A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos a la Dirección General de Jaime Estares, en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en el control técnico de George Castillo, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Les recordamos que nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas, así mismo por rcr750.com para quienes quieran seguirnos por nuestras páginas. Le invitamos a suscribirse al canal YouTube a RCR 750 para que sigamos haciendo causa común en este esfuerzo que sábado a sábado hacemos a través de Radio Caracas Radio con informaciones de interés económico. Y desde luego, como siempre, hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde ustedes no solamente pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas editorial, así mismo acceso a otra fuente de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, laotravia@gmail.com para quienes quieran, desde luego, pues hacer contacto con nosotros. Bueno, y como nos planteábamos la semana pasada, esta semana vamos a hablar de petróleo. Petróleo es una información de interés permanente para los venezolanos. Somos un país petrolero e indistintamente las diferencias que tengamos en este instante. Sin embargo, vamos adelante con este programa y para lo cual hemos invitado al señor Rafael Quiroz. Sobre el señor Rafael Quiroz va a hablar en este momento Ligia, que le corresponde no solamente presentarlo, pero antes vamos al editorial, un editorial que está montado precisamente en el tema petrolero, en el prestigio del invitado que tenemos este día y desde luego en el propósito que nos hemos planteado los cuatro de hacer una conversación con respecto a un tema que nos debe interesar día a día a todos los venezolanos. La nueva Venezuela petrolera del siglo XXI es el titular de nuestro editorial que va a leer en este momento Ligia Perdomo. Buenos días, queridos amigos, y el editorial, por supuesto, escrito por nuestro compañero Edesio Brito Escobar. Dice así: las autoridades petroleras venezolanas le han dicho al mundo de los negocios sectoriales que la Organización de Países Exportadores de Petróleo en esta parte del planeta cuenta con un activista incondicional. Obviamente ese socio, hermano, compañero de aventuras energéticas no es otro que Venezuela, que sin embargo no cuenta con una abierta reciprocidad de tales amigos. Pero, ¿qué hace posible dicha relación? Hasta hace poco, el recurso competitivo lo conformaba el alto volumen de reservas probadas de crudo de este centenario país petrolero. La cifra de la que se habla alcanza a 360.000 millones de barriles, que equivale a una referencia productiva para 300 años, por lo que cualquier populista criollo muerto de la risa pudiera decir con confianza que debajo de la tierra los venezolanos disponemos de fondos suficientes para seguir derrochando. En todo caso, en el medio petrolero hay quienes afirman que son cifras exageradas, porque gran parte de las reservas de bitumen son difíciles de acceder y por lo tanto muy costosas a la hora de producir. Ahora, es en obediencia a este histórico principio que Venezuela debe seguir avanzando hacia la consecución de un segundo centenario como país petrolero. Resulta suficiente que con base en esa ventaja competitiva internacional, hablemos de la posibilidad de pasar a vivir en la nueva Venezuela petrolera del siglo XXI, a la vez que no hemos dicho cómo es que nos adentraremos en la competencia futura de los negocios del crudo. Ayer eran pocos productores de petróleo. Hoy se habla de más de 90 referentes a nivel global. Algunos producen para autoabastecerse, otros para integrar asociaciones. Y mientras se incrementan los competidores, se diversifican las fuentes energéticas, la tecnología avanza en la conquista de espacio. Las sociedades organizadas llaman a proteger al medio ambiente. Pero además, como si fuera poco, hay una avalancha de opinadores que se atreven a afirmar
que lo del COVID-19 definitivamente es parte de la destrucción del sistema de vida al que se aferran los habitantes de la Tierra, es decir, cualquier cosa nueva. Entonces, ¿qué hacemos los venezolanos con el petróleo que nos permite presumir de la disponibilidad de crudo, sobre el que dormimos a diario casi 30 millones de ciudadanos, a la vez que día a día debemos permanecer encerrados en nuestros hogares para sobrevivir ante la arremetida del coronavirus? Lo cierto es que el petróleo que producimos ya no nos da para cubrir el 96% de los ingresos que necesitábamos cada año para atender los requerimientos de la población. Incluso tampoco para producir la gasolina que requiere la flota automotriz nacional, ni para atender la demanda diaria de gas licuado que necesitan las familias de hermanos que habitan en las zonas populares. Por lo tanto, a los expertos petroleros del país que se ocupan de abordar el tema dentro y fuera del territorio, les corresponde desarrollar el exigente trabajo de explicar en qué consiste lo que está sucediendo al que alguna vez fue considerado un célebre país petrolero. Sobre todo, ¿qué deberíamos hacer? O, ¿por qué no, qué estamos haciendo? Lo cierto es que lo que en 1878 nos abrió las puertas del futuro y hasta hizo posible que el mañana lo vieran nuestros antecesores con esperanza y confianza, es un motivo que no puede ser subestimado, ni mucho menos interesadamente dejado para el lejano mañana. Es un motivo para analizar una y otra vez, y mientras más pronto, mejor. Bueno, Martín. Definitivamente, bueno, ante todo, buenos días y gracias a todas las personas que nos sintonizan y se conectan con nosotros a través de la señal de RCR 750. Definitivamente, escuchar o hablar de petróleo nos hace recordar a Arturo Uslar Pietri. Una vez, hace 100 años o un poquito más, dijo, hay que sembrar el petróleo. La historia nos ha demostrado que nadie le hizo caso a Arturo Uslar Pietri. Nos han dicho toda la vida que somos un país rico, somos un país potencia, vamos a hacer, y nunca ha pasado. Hoy en día, la situación que vive nuestro país queda en evidencia, lamentablemente, la situación que tiene la industria petrolera venezolana y la posición que está teniendo Venezuela como otrora potencia dentro de un cártel como lo es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hoy en día es un invitado más que incluso a veces ni siquiera se le escucha lo que tiene que decir en esta materia. ¿Por qué? Porque simplemente no se está viviendo ni en mucho tiempo se va a vivir del petróleo y las pruebas están. Ustedes, amigos oyentes, lo ven, tienen que hacer cola para hacer gasolina. La gasolina tiene varios precios. Creo que muy pocos entienden. Afortunadamente tenemos expertos como nuestro invitado del día de hoy que podrían quizás darnos una luz de qué es eso, qué es la industria petrolera, por qué siempre nos han dicho que somos un país rico y que somos un país potencia y no terminamos de arrancar y ya han pasado más de 100 años de esas frases de Arturo Uslar Pietri. Es el tema que nos ocupa el día de hoy, es el tema que nos va a seguir ocupando a lo largo del tiempo porque mientras el país en otros sectores no se ha tomado en cuenta en otros sectores y se sigue pretendiendo empujar la economía basada en la industria petrolera, una industria petrolera que está prácticamente destruida y que hoy en día nos pone en la situación de tener que importar gasolina, sea del país que sea, sean las condiciones que sea y que lamentablemente nos han llevado a donde estamos ahorita. Sembrar el petróleo, ¿lo sembraremos algún día? José. Sí. Buenos días a todos los oyentes y a toda la audiencia, mejor dicho, de La Otra Vía, de Radio Caracas Radio, también a nuestro invitado y el resto del equipo de La Otra Vía. Es decir, como decía Martín, aparte de que PDVSA está destruida, de hecho tiene en este momento, tiene niveles de hace 75 años, ¿no? Prácticamente cuando la industria petrolera nacía en Venezuela. A partir de ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se debe hacer dentro de la industria petrolera para recuperar por lo menos a mediano plazo, largo plazo, los niveles que hace 10 años tenía PDVSA, por decir algún momento de estos últimos 20 años que
en que PDVSA estaba funcionando adecuadamente, a pesar de las políticas económicas que se están implementando en ese momento. Y yo creo que es uno de los temas que debemos abordar con nuestro invitado. ¿Qué hacer a partir de ahora? Recientemente, si mal no recuerdo, ayer mismo, la Agencia Internacional de Energía recortó la estimación de petróleo, ¿no?, para este año y para el próximo. Dijo que, tengo las cifras por acá, dice la demanda de crudo caerá a 91,9 millones de barriles diarios, es decir, 140.000 barriles diarios menos de lo que se preveía hasta ahora, antes de subir a 97,1 millones de barriles diarios el próximo año, es decir, 240.000 menos de lo previsto. El día miércoles, Nicolás Maduro dijo que por el recorte que había hecho la OPEP del 95-97% en julio, los precios del petróleo se iban a recuperar. Para él siempre ha sido una ilusión, una meta, llegar a que el barril de petróleo llegue a $100 por barril. Esto evidentemente es imposible, a pesar de que ha tenido una recuperación, ¿no?, de que llegó hace algunos meses a los mínimos históricos. Pero sí es viable que esa recuperación se dé. ¿Cómo Venezuela puede salir beneficiada, o si es que puede salir beneficiada precisamente por las condiciones en las que está la industria petrolera? Entonces, son varios temas que podemos abordar con nuestro invitado. En este momento, Ligia va a presentar. Sí, señores, nuestro invitado de hoy, como ya mencionó Edesio al comienzo del programa, es el economista Rafael Quiroz. Él es graduado de la Universidad Central de Venezuela con posgrado en Economía y Administración de Hidrocarburos, en la especialización de Política y Comercio Petrolero Internacional. El señor Quiroz tiene un amplio currículum que por supuesto no vamos a mencionar todo aquí hoy, pero también tiene un posgrado en Comercio Mundial de Hidrocarburos, ha desempeñado cargos diplomáticos en Colombia y Brasil. En la actividad académica tiene una larga trayectoria y actualmente es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Además, también el señor Quiroz es asesor en materia petrolera a la presidencia del Banco Central de Venezuela. Bienvenido, señor Quiroz. Muchísimas gracias, Ligia, y muchas gracias también a Martín y Edesio. Por esta cordial invitación, y un saludo pues a toda tu teleaudiencia, ¿no? Y bueno, estamos a la orden para intentar de dar algunas luces o orientar en algo la conversación tan interesante sobre el tema petrolero, ¿no? Bueno, señor Quiroz, bueno, primero, como ya lo planteaba Ligia, infinitamente agradecido porque haya aceptado nuestra invitación. Nosotros nos hemos planteado a través de la otra vía informar, orientar y sobre todo hacer entender al venezolano lo que es el tema económico en nuestro país. Nosotros los venezolanos pues hemos tratado siempre de complicarnos en la comprensión de la economía. Nosotros hemos dicho que mientras más fácil es la explicación económica, más fácil entendemos lo que nos está pasando, pero adicionalmente como venezolanos, más fácil también podemos incorporarnos en la solución de los problemas que tenemos en este momento. El tema petrolero obviamente pues nos ubica ante una realidad mundial, y es que somos un país petrolero que pasa y atraviesa por una situación que se comienza a complicar a partir del instante cuando los precios varían. Sin embargo, ahora tenemos nuevos elementos que se incorporan, y es la participación de nuevas fuentes de energía, la participación también de nuevos productores, y desde luego los retos que se nos crean a países como Venezuela, que tiene un buen depósito, como se dice, bajo la tierra, y tenemos también la dificultad de competir a nivel mundial. Para usted, señor Quiroz, ¿cuál es el futuro de la industria petrolera venezolana a partir de la realidad que estamos viviendo en este momento? Bueno, mira, yo diría, para abocarme a tu pregunta, partir un poco por el esquema o por lo planteado no solamente por Ligia al principio, pues en su editorial, sino básicamente yo arrancaría por cuestión incluso metodológica por lo planteado por Martín Ramos, ¿no? Creo que él dio allí en el clavo
de la esencia del vértice principal de lo que en estos momentos, hoy por hoy, estamos viviendo. Y se trata de eso, se trata de que tenemos más de 120 años de incursión en el tema petrolero comercialmente hablando. Más allá de que haya aparecido el petróleo un 18 de mayo de 1875 por primera vez en tierras venezolanas, allá en Rubio, en el estado Táchira. Pero hago referencia histórica a esto porque se trata nada más y nada menos que de 145 años de estar nosotros conviviendo y coexistiendo en una coexistencia permanente con el petróleo. El petróleo, más o menos como lo va a entender Martín en el fondo, pues en Venezuela todo se nos ha convertido en petróleo y el petróleo para nosotros se ha convertido en todo, menos en salud, en educación, en seguridad, bueno, en infraestructura en cuanto a servicios públicos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ese es un poco el estilo, vamos a decirlo así, dilemático, como lo planteaba Martín. Ese es el corazón, ese es el secreto de todo, de que el petróleo, con todas sus contradicciones y conflictos, en este momento sigue siendo, para mal o para bien, la fortuna y a su vez ha sido el pecado capital de la Venezuela contemporánea. Tenemos 100 años, por supuesto, más que concentrados en la industria petrolera, en la comercialización del petróleo, y todavía no hemos sido capaces ni siquiera de producir el primer taladro, por decirles algo. Pues. Y Venezuela, para los efectos de subsistencia en términos industriales petroleros, importa el 93% de todos los utensilios, de todos los instrumentos, de todas las herramientas, de todos los repuestos, etcétera, etcétera. El 93, el 95% son importaciones. Entonces, bueno, queda allí un poco aletargada la frase de la cual, por supuesto, no vamos a entrar en esa materia en cuanto a la frase de la siembra del petróleo, que la publicó Ular Pietri el 15 de julio de 1936. Exactamente más o menos 23, 22 días antes de la muerte de Alberto Adriani, el primer economista que hubo en Venezuela. Y Alberto, en su obra Labor Venezolanista, compiló, bueno, no compiló, sino desarrolló, diría yo, conceptualmente, en términos de categorías, en términos de estructura de tesis, su obra esencial sobre el petróleo y sobre lo que es la siembra del petróleo. Ullard, por supuesto, no le quito mérito, ni mucho menos, pues lo que hizo fue bastante popularizar la frase como tal. Pero eso es lo de menos, si el uno fue el autor de la frase o no, pero lo importante es que en la obra de Alberto Adriani encontramos el corazón y la esencia de lo que ha debido ser la Venezuela petrolera y a la cual hemos debido dedicarnos. Lo tocaba muy acertadamente Martín, el hecho de que nosotros nos convertimos en país petrolero, pero a su vez también ajustados y adheridos y dependientes del petróleo como tal. La renta petrolera a nosotros nos emborrachó, nos turbió, nos perdió, yo diría, históricamente, porque nos dedicamos solamente a vivir de esa renta petrolera. ¿Y qué hicimos con esos recursos? Porque allí un poco para entrarnos en lo que, así ligeramente en lo que planteaba Edesio, ¿qué hicimos con todos esos recursos? ¿Los desarrollamos en verdad todo o no invertimos en lo que hemos debido invertir? Yo soy de la opinión de que sí se invirtió, y mire que se invirtió. No invertimos todo lo que hemos debido haber invertido, desde luego, y en el momento en que hemos debido haber invertido y en lo que hemos debido también de haber invertido. No invertimos, ejemplo, en economías alternas, o mejor dicho, en una diversificación económica para podernos desvincular de ese
embriono, de ese cordón umbilical que nos mantiene aún en estos momentos atados a la renta del petróleo. Entonces, nos dispersamos, nos drogamos, nos emborrachamos de tanto ingreso de petrodólares que llegaron en los mejores años de la alborada venezolana a partir de 1974, que fue el gran auge petrolero, y en el último, el más grande, largo y letargado auge petrolero que tuvimos, que fue el que nos cubrió a nosotros, nos agarró desde el 2009 hasta mediados del 2014. Esos dos grandes auges petroleros nosotros lo desperdiciamos. Lo que hicimos fue, por supuesto, invertir algunas cosas. Reconozco, por supuesto, que en la mal llamada Cuarta República se hicieron mucho más interesantes, mucho más serios inversiones en cuanto a servicios públicos y en cuanto a salud, educación, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en la esencia, despilfarramos y perdimos la oportunidad de no haber construido una economía alterna, porque el problema nuestro fue que en la primera mitad del siglo pasado, la economía petrolera se tragó, la estructura de la economía petrolera se tragó la estructura de las demás economías y reinó en ella para siempre, a solas, y sobre todo mucho más reafirmado a partir de la nacionalización petrolera del 1 de enero de 1976. Pero en el fondo fue que no hicimos las inversiones que hemos debido hacer y a tiempo, en exploración, en producción, en refinación. Y bueno, en transporte podríamos dejarlo un poquito a un lado, pero bueno, no, sin quitarle importancia. Entonces se hicieron, pero no todas las que hemos debido hacer a tiempo. Bueno, entonces esos grandes auges de ingresos de petrodólares que llegaron a Venezuela, yo diría como ríos desbordantes que llegan y arrasan con casas y ganado, etcétera, etcétera. No teníamos a dónde invertirlo porque la economía nuestra no daba para digerir esa ingente cantidad de ingresos petroleros, y entonces, bueno, se recurrió mucho a importaciones. Este es un país que gracias, entre comillas, al petróleo, hemos vivido a cuenta, solamente a costa de las importaciones. Hemos sido una economía netamente de puertos. Cambiamos el petróleo, que es una materia vital para el mundo desarrollado y para el mundo industrializado, lo cambiamos por bebidas etílicas traídas de Escocia, por perfumes traídos de Francia, por telas traídas de Italia, por vehículos o autos traídos de Estados Unidos y ahora de Corea y de China, por bolsas club, etcétera, por todo un festín bueno, diríamos en la década del 60, un festín de Baltasar, una especie de quincallería de cosas, de la cual, por supuesto, nos aprovechamos unos y otros y cuestiones. Y esto fue formando en nosotros una especie de estructura mental de desarrollo, entre comillas. Fue desarrollando en nosotros una dependencia total, hasta no solamente etílica, sino gastronómica y de vestir. Y nos trastocó el alma venezolana en todos los sentidos. Lo que hoy somos y la forma como pensamos en cuanto al petróleo, en cuanto a economía, en cuanto a desarrollo, lo somos sujetos y dependientes de una u otra forma, nos guste o no aceptarlo, pero es del petróleo. Entonces, bueno, en conclusión, yo diría un poco, para tratar ya de buscar un tanto el tema de Decio, en Venezuela todo ha estado condicionado, determinado, dirigido y creado por el petróleo. Y es por esto es que es el petróleo y no ningún otro tema. El tema realmente actual, vigente, determinante, principal y, si se quiere, dramático de la economía venezolana. Y ahí es donde estamos precisamente hoy sentados. ¿Perdón? Sí. No, que quería justamente tomar el planteamiento que usted está haciendo en este momento, ¿no? Justamente allí queríamos entrar, o sea, los cuatro queremos entrar con usted en esta conversación que le permita al venezolano que nos está oyendo en este momento, tener una vía de lo que puede ser el petróleo. Nosotros
tenemos la fortuna en este momento de una reserva. Bueno, algunos la cuestionan, dicen que eso no puede ser porque la calidad del petróleo nuestro no facilita una competencia a nivel global de la forma como la requerimos. De hecho, en este momento lo que más nos llama la atención a los venezolanos es que a la vez que estamos importando gasolina, como decía Martín, nosotros no estamos produciendo la gasolina que se necesite para hoy y para mañana. O sea, es como que si la industria petrolera de repente hubiera llegado a un tope, o sea, se ha detenido, no es posible llevarla adelante, y nosotros entonces nos decimos exactamente a qué nos tenemos que atener los venezolanos entonces, o definitivamente ha habido un error histórico que pudiera ser más bien, es que el Estado venezolano decidió tomar el control del petróleo y sencillamente desestimar la necesidad de que eso sea un negocio, porque el problema nuestro es como que si tuviéramos un santuario de petróleo en todo el país, pero no queremos hacer negocio con el petróleo, sencillamente lo usamos, lo gastamos, pero no logramos ir al fondo, que es justamente convertir a Venezuela en un país de progreso y en un país de miseria, que es lo que nos está pasando en este momento, señor Quiroz. Sí, bueno, mira, llegamos hoy a la situación actual, por supuesto, pero yo de hacer una especie de comentario a pie de página, que es que también toda esta historia que describí al principio Ligia en su introducción y Martín, y en parte de eso lo tocó también, es que hemos vivido mucho de leyendas en torno al petróleo, de mitos, de mentiras, de pseudo verdades o media verdades, etcétera, etcétera. Y eso se ha venido repitiendo y se ha venido alimentando. Así que nos hemos sobrevalorado también en términos petroleros. Lo digo porque yo insisto mucho y he hablado esto con varios colegas economistas petroleros para que todos por nuestra cuenta insistamos. Tenemos que desmontar ese mito de que nosotros somos las más grandes reservas petroleras del mundo. Eso es uno de los tantos mitos que nos acostumbró y los alimentó muy bien, y para eso era muy hábil montar esos mitos, que fue el presidente Hugo Chávez Frías. Él montó el mito de que nosotros somos la reserva, y no es cierto que nosotros seamos la reserva más grande del mundo. Que a mí me desmienta quien conozca el petróleo. Si nosotros no estamos séptimo o octavo, por encima de nosotros está Arabia Saudita. Ojo, que no certifica un barril desde 1978. ¿Por qué creen? Porque no ha encontrado un barril más. Después Arabia Saudita, por encima de nosotros está Irak, luego está Irán, luego está Rusia, luego está Estados Unidos, luego Kuwait, luego Emiratos Árabes, y octavo estamos nosotros. Entonces, ojo, y octavo de un crudo extra pesado. Sí. Que no se puede procesar absolutamente en ninguna refinería de las 954 refinerías que hay en el mundo, no puede procesarse. Ni siquiera en aquella profunda conversión. Usted tiene que modificarme ese crudo extrapesado para yo poderlo comprar. Por eso es que el extrapesado no se vende en ninguna parte, porque nadie lo compra. Y nadie lo vende y nadie lo compra porque en ninguna parte se refina. Tú tienes que mejorarlo, o tienes que mezclarlo, o tienes que convertirlo en emulsión, en lo que sea, pero ese es un petróleo que nadie quiere, cómo está y dónde está. Entonces, eso hay que siempre aclararlo, porque aquí decimos, mire, yo he oído a presidentes, a los de Colombia, al mismo presidente de Estados Unidos, de Argentina, en Europa, lo he oído yo también a eventos que he ido, y yo he tenido que desmontar eso, de que somos el primer reservorio petrolero del mundo. ¿En base a qué dijo eso Hugo Chávez? En base a una certificación que le entregó la empresa Riyadh International, a quien le pagó $580 millones en efectivo para que le hiciera esa certificación. Cosa que todos conocíamos que había esa reserva, pero nosotros no tenemos la reserva más grande del mundo. Irak no registra, no certifica uno desde 1981. Ningún país de la OPEP
tiene certificación de petróleo en los últimos 30 años o 35 años. Porque la OPEP por lo demás tiene como estrategia no revelar las reservas probadas que tenemos, porque no nos conviene. Esa es una variable estructural que pesa a la hora y presiona los precios de la baja a la hora que se tengan mayores reservas. En la medida en que hayan más reservas, el mercado petrolero y los consumidores van a estar más tranquilos y más sanos. Por eso es que esa variable empuja el precio hacia la baja. Y por eso es que la OPEP tiene como estrategia no certificar absolutamente reservas para nada. Nosotros no tenemos por qué revelarle al mundo cuántas reservas probadas que tenemos. Que crean que tenemos 5 barriles entre todos, solamente entre todos los países, estupendo, entre todos los países de la OPEP. Entonces, a la OPEP eso no le conviene. Eso lo ha tomado, la OPEP no lo tiene en sus estatutos, por supuesto, pero sí como una política estratégica en términos de lo que podríamos llamar la política petrolera de la OPEP. Chávez fue el que, con su indisciplina y sus emociones, qué sé yo, dio al traste con eso. Pero ha sido el único país que ha revelado sus reservas. Pero no es cierto lo que se dice a Vox Populi, se repite hasta con fastidioso ritornelo de que somos el mayor reservorio petrolero del mundo. Aclarado esto, entonces, bueno, llegamos a las actuales circunstancias por lo que enfocábamos. Mira, aquí se descuidó altamente las inversiones, sobre todo en exploración y en producción. Y tratamos de invertir todo en eso que les acabo de explicar, en lo de la faja del Orinoco. Allí pusimos todos los huevos en esa sola cesta. Ahora la cesta se está cayendo, se está partiendo, porque esas exploraciones de la faja, que eran muy atractivas en la década del 70 y del 80 y principios del 90, ahora no lo son como tal. ¿Por qué? Porque hay yacimientos muchísimo más grandes que la faja. Y hay petróleo mucho más atractivo que ese extrapesado. Solamente lutitas, con todo lo caro que se resulte, o costoso, es mucho más atractivo que la faja. Estados Unidos tiene 7 reservorios, 7, ni siquiera reservorios, lo que llamamos cuencas, 7 cuencas petrolíferas de lutitas, de las cuales, ojo, 4 son mucho más grandes que la faja. Y sin embargo, aquí seguimos repitiendo eso de que somos el reservorio más. 4 son más grandes que la faja de los locos, solamente de los Estados Unidos. Y para qué no decirle las que hay en Arabia Saudita y en Irak, tremendo. En Irak trata casi de competir con Arabia Saudita. Entonces, yo quiero, perdón, señor Quiroz, hay un detalle que no podemos perder, es que queremos recordarle a nuestros oyentes que quien está con nosotros es Rafael Quiroz, que justamente lo invitamos para que precisamente nos ayudara a hacer entender lo que está pasando en Venezuela con el sector petrolero. Y usted prácticamente le está diciendo a nuestros oyentes, nos lo está diciendo a nosotros como periodistas, es que prácticamente estamos montados en una mentira para los próximos años. O sea, en materia petrolera nosotros no tendríamos mucho que buscar, sino mucho que investigar para saber si realmente podemos o no seguir siendo país petrolero, ¿no? Por ahí va, Martín, por ahí va precisamente, por ahí va la jugada, exactamente, de que no es que digamos adiós ya a la era del petróleo, porque la era del petróleo para mí se resiste a morir. La economía mundial y con ella el mundo industrializado seguirán dependiendo por muchas décadas más del petróleo como materia prima vital importante para el mundo desarrollado y sobre todo para el mundo armamentista y para los grandes logros tecnológicos y científicos que se obtengan todavía en la humanidad. Y yo no le tengo muy buenas noticias precisamente a los amigos que entiendo pues que están en ese movimiento de protectores del ambiente y en el equilibrio ecológico y haciéndole propaganda y campaña a las energías alternas. Todas esas son muy bien, llegan a 11, pero ninguna, y no se ponen de acuerdo los países desarrollados. Nos pasa como le pasa al sector de la oposición aquí en Venezuela, que no se ponen de acuerdo en relación a una sola salida, a una sola a un solo candidato. Entonces cada uno escoge la energía alterna que más le conviene.
convenga, pues. Estados Unidos y Alemania se casó con la energía nuclear. Bueno, y ahora Alemania está desmontando 17 plantas nucleares. Estados Unidos no haya que hacer con las 53 que están allí, que ya empezaron a desmontar 5. Estamos hablando de la energía nuclear, la primera que iba en ese, diríamos en ciclismo, en ese pelotón que hay de 11 energías alternas. Y cada una tiene sus desventajas, pero el problema es que cada país desarrollado que invierte dinero y que invierte también recursos humanos buscando energías alternas al petróleo, se casa con una diferente. Entonces hay un dispersamiento total tanto de recursos naturales como de recursos financieros para eso. Ellos representan hoy solamente el 7% de la matriz energética mundial en este momento. Mientras que las energías fósiles... Y mientras tanto eso está pasando, lo que hace es que se están aumentando las reservas, se están aumentando los depósitos, que es lo que hace. Mire, usted me hizo recordar algo en estos momentos. Tuve la oportunidad hace un año apenas de trabajar hacia el norte. Yo estoy en los Estados Unidos, al norte del estado de Texas, donde esa cantidad de yacimientos y se está investigando, y según la empresa con la que yo estaba trabajando, hay para producir y para seguir estudiando por 15 años más. O sea, sí, es cierto, se está desarrollando, como usted lo dice, se está desarrollando la energía alternativa, pero no va a alcanzar a lo que está sucediendo, porque además, vamos a ser sinceros, se ha invertido demasiado dinero para sacar ese petróleo que está allí. Se ha invertido demasiado dinero y la cantidad de personas ha crecido. Específicamente le comento a la audiencia, estuve trabajando en 2 ciudades, una se llama Odessa y la otra se llama Midland. Eso es al norte del estado de Texas, muy cercano de Nuevo México. Bueno, allí es donde están los grandes yacimientos que se están apenas está en fase de investigación. Pero, como dije al principio del programa también, volvemos a aquello del mito, del mito que nos hicieron creer que lo dijo Urrapieti, que sí lo dijo, lo escribió, pero lo que usted explicó con respecto a sembrar el petróleo, ¿qué pasó y para dónde vamos? En estos momentos, más del 60% en esa zona de las empresas que están trabajando en exploración y producción tuvieron que reducir el personal. En estos momentos, le estoy hablando a esta hora, en estos momentos, ese otro 40% que está allí está trabajando el doble, pero no está saliendo el petróleo a donde tiene que salir. Está siendo guardado, usted lo sabe mejor que yo, está siendo almacenado porque no hay quien lo compre en estos momentos. Se unió todo esto con la pandemia. Retomando la pregunta, ¿para dónde vamos? Sí, la cuestión fue que también la pandemia nos desbarajó todo, pues nos desajustó absolutamente todo. Estamos rayando en 100 millones de barriles de producción y consumo, y casi consumo petrolero para finales del año pasado y principios de este año. Por cierto, cantidad histórica en todo el devenir de la industria petrolera mundial, llegar a 100 millones de barriles de producción para un consumo de 98, 97, 98.5 a principios del año. La pandemia, por supuesto, llega y derrumba eso y baja el consumo petrolero en 30 millones de barriles. Nunca había habido una caída tan abrupta, tan estrepitosa del consumo petrolero como la que se ocasionó la pandemia entre febrero y marzo de este año. Bueno, el consumo petrolero viene aumentando todos los años y todos los meses. Yo le digo, ¿dónde están las energías alternas que disminuyan esa velocidad? O sea, hablan de energía alterna, pero cada día, por supuesto, somos más dependientes del petróleo, tanto de producción como de consumo. Bueno, pero el hecho es que cierto es que entonces tumbó la pandemia, tumba 30 millones de barriles. La OPEP hizo un esfuerzo y alcanzó a recortar 10 y 5 que agregaron los países, estoy hablando de la OPEP Plus, y 5 que agregaron algunos países desarrollados, entre esos Canadá. Entonces se recortaron 15, pero aún así hay 15 todavía de sobreoferta petrolera.
Contra eso, bueno, se ha logrado, sin embargo, estabilizar los precios y recuperar los precios como nunca habíamos pensado que podían recuperarse. Ayer cerró sexto PEP, el Brent y sexto PEP alrededor de 44.45. Eso no es mal precio. Ahora usted le busca variables, razones, como dicen los analistas internacionales, fundamentos para encontrar esa subida de precios y no le encuentra ningún fundamento. Solo uno, que lo voy a nombrar el último. No hay fundamento cuando mantienes tú estancada la producción petrolera. O sea, no lo aumenta, pero no lo ha bajado tampoco. Allí no hay razón para aumentar los precios, para que se aumenten los precios. No hay razón tampoco en el aumento de la oferta petrolera. No hay tampoco razón en el aumento del consumo petrolero. No hay razón tampoco en la demanda del petróleo. Por ninguna parte encuentra usted variables estructurales para explicar esa ahora estabilización, entre comillas, del precio del petróleo alrededor de los 45. ¿Cuál es la única razón que se encontró? Después de analizar con lupa y hacerle seguimiento monitoreado a cada una de esas variables, 12 variables estructurales y unas 13, 14 variables coyunturales, se encontró en simplemente, para que vean, el mercado bursátil. El mercado bursátil es el que ha mantenido y mantiene alrededor los precios cerca o alrededor de los $45. A esa conclusión llegó, por cierto, tardíamente, pero llegó en la oficina técnica de la OPEP. Ellos la sabían antes, los OPEP, por supuesto, no la revelaron, pero lo encuentran ese lunar, es precisamente. Pero estamos registrando en estos momentos fallas en la conexión. Señor Quiroz, habíamos registrado una pequeña falla, se congeló su palabra, su imagen. Si nos puede repetir esa última parte, el último punto que estaba desarrollando, de a dónde llegaron en el mercado bursátil y quiénes llegaron a esa conclusión para estabilizar los precios en la manera que se están haciendo. Sí, bueno, llegamos aquí en Venezuela, yo con un grupo de colegas economistas petroleros, analizando el mercado, encontramos solamente, pero nos dimos cuenta después de que en la OPEP, aunque habían llegado antes, pero hasta hace poco fue que hicieron un asomo sobre esa variable. La OPEP a veces no cae mucho tampoco en el detalle de las variables porque, bueno, por muchas razones de información, etcétera, etcétera, pero el hecho es que encontramos el fenómeno del aumento del precio petrolero alrededor de los 45, lo encontramos en el mercado bursátil, es decir, lo que llamamos el mercado especulativo, que es una variable netamente coyuntural y especulativo, valga decir o recalcar. ¿Por qué? Porque allí se comercializan en papel mucho más barriles que los que realmente se comercializan o se transitan, pues se intercambian en físico. Entonces, los especialistas en la parte del mercado bursátil dicen que el mercado bursátil, y allí por supuesto no creo que no hay discusión, aporta al precio petrolero el 20% del precio total en condiciones normales. Ahora, por supuesto, está aportando mucho más y es, repito, lo que nos ha llevado allá, porque tú escarbas todo el conjunto de variables, el paquete de variables estructurales y el paquete de variables coyunturales, ya sean de origen político o geopolítico, ya sean de origen económico, y no encuentran ninguna razón para que los precios hayan subido. Bueno, los encuentra allí, que cuando dime, Ligia. Lo que le quería, disculpe que le interrumpa, pero nos queda poco tiempo ya y no quería dejar de preguntarle algo puntual sobre el caso de Venezuela. De acuerdo al más reciente reporte de la OPEP de producción, Venezuela está, según fuente secundaria, produciendo apenas 339.000 barriles
diarios de petróleo. Incluso Argentina está por encima de nosotros en este momento, ¿no? O sea, ¿quién pudiera pensar 5 o 6 años atrás que íbamos a estar incluso produciendo menos que Argentina, ¿no? Y también es una realidad, usted en la primera parte del programa hablaba de la parte de los taladros, que ni siquiera habíamos desarrollado teniendo una industria petrolera para poder hacer los equipos y desarrollar los implementos que necesita la industria. En estos momentos ni siquiera tenemos taladros operativos. No tenemos taladros operativos, los campos no están siendo atendidos, evidentemente no se les está dando el mantenimiento requerido. Tenemos crudo almacenado, evidentemente por el tema también de sanciones, que ha sido imposible poderlo vender, y estamos con una producción muy disminuida. En el corto plazo, ¿qué podemos esperar en Venezuela de la industria petrolera? Bueno, mira, te dejo claro lo siguiente, sí, la OPEP en efecto registró para la semana pasada una producción nuestra de 336,000. PDVSA y el Ministerio reportan 395,000. Es bueno aclarar lo siguiente, ambas son verdades. ¿Por qué la diferencia? La diferencia está porque la OPEP, y esto es algo que no conocen muchos economistas no petroleros, la OPEP no registra ni contabiliza crudos no convencionales. Solamente contabiliza crudos convencionales, es decir, ligero, mediano y pesado, pero los condensados y los productos líquidos del gas natural, que también son petróleo, porque vienen del mismo pozo, el mismo yacimiento, sí los contabiliza el Ministerio de PDVSA, tiene que contabilizarlo porque esa es su producción total. Entonces, por eso es que usualmente se encuentra contracción. Hay por ahí algún colega economista petrolero que se encarga de decir que es que el gobierno le hace trampas a los OPEP y por eso entonces infla la cosa. No, ahí no infla. Yo no quiero defender al gobierno, pero hay que decir la verdad en el tema petrolero. Hay que tratar el tema petrolero con un criterio docente y científico. Entonces, la diferencia es en eso, en que el Ministerio y PDVSA sí tiene que contabilizar condensados y productos líquidos de gas natural. Pero bueno, pero como quiera que sea, ha venido en los últimos, yo diría 2 meses, ha venido decayendo la producción muy ligeramente, o sea, ha desacelerado grandemente la caída de la producción. Sin embargo, ha seguido cayendo y en los últimos tiempos se ha detectado que la caída no es por falta de eficiencia, o mejor dicho, por deficiencia, como siempre la ha habido en los últimos 20 años, sino simplemente ha sido porque PDVSA ha tenido obligatoriamente que regular un poco la producción hacia abajo, cerrar un poco los grifos y las válvulas de la industria, porque no hay dónde meter el petróleo que se está produciendo. Tenemos un atiborramiento, lo que llamamos un desbordamiento de inventarios, tanto de petróleo como de gasolina, ojo, de gasolina, y no tenemos dónde meterlo. ¿Por qué? Porque hay un cuello de botella, se nos ha trancado la exportación. Entonces, se está exportando con mucha dificultad aquí y allá, y con algunas trampas y qué sé yo, y haciendo algunos malabarismos para poder sacar existencia, para poder sacar inventarios al exterior y entonces así reponer, por supuesto, esos inventarios con la producción tanto de petróleo como de gasolina. De gasolina, por supuesto, no estamos produciendo más de 50,000 entre las 2 refinerías que están, valga la redundancia, refinando en Amuay y El Palito. Eso no llega a 50,000, que escasamente cubriría, yo diría, la zona metropolitana de Caracas, que tiene un consumo permanente de 35,000 barriles diarios. Solamente el área metropolitana de Caracas y ha tenido que recurrirse a la importación de gasolina, pero hay en existencia. Yo he dicho esto varias veces, tengo semanas estarlo diciendo por todos los medios. Lo que pasa es que el gobierno tiene encalentada la gasolina y la está drenando, la está entregando a cuentagotas a algunos estados y sobre todo a la capital de la República, que siempre la ha tratado todos los gobiernos, estos y los anteriores también, como una taza de plata a la hora de suministrar servicios públicos. Entonces, básicamente a la zona metropolitana de Caracas le abastecen de gasolina. Entonces, viene haciéndolo, pero esto le ha servido al gobierno para hacer creer de que no tenemos gasolina. Y también ha sido efectivo para la desmovilización de la gente.
y hacer mucho más restrictiva y mucho más efectiva y mucho más severa la cuarentena que se nos aplica una semana sí, una semana no, la semana que no se aplica y es flexibilidad, entonces sueltan más la gasolina. Ustedes ven menos colas en el área, en las estaciones de servicio de Caracas, y las ven más cuando la semana es. Entonces, bueno, el gobierno juega con eso y algunos podrían decir políticamente, bueno, eso es valedero, todo lo que sea, pero lo importante es saber de que si hay gasolina en existencias y en inventarios, y por lo demás, repito, están sobresaturados, más que por gasolina, por crudo. Señor Quiroz, muchísimas gracias por su participación, pero se nos acabó el tiempo por esta ocasión, pero seguro lo vamos a tener próximamente antes que termine el año nuevamente con nosotros para que podamos tener una conversación un poco más amplia y sobre aspectos que no pudimos abordar en esta ocasión. Muchas gracias. Sí, sobre todo pido disculpas sobre todo a Edesio porque debió dedicarme más a algunos puntos que él trató de mucho interés y de mucha importancia, pero bueno. Lo comprometemos desde ya para un próximo programa. Exactamente. Bueno, perfecto. Entonces allí podré responderle a tus inquietudes plenamente, Edesio. Muy amable de su parte. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a despedir. El equipo conformado por Edesio Brito Escobar, Edesio Brito Adrián, Ligia Perdomo, el nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, Yulisa Arcaya en la jefatura de producción. Sigan disfrutando de la programación de RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.